Ustedes me han elegido como sucesor de Pedro para la misión de la iglesia. Esta es la comunidad de los discípulos de Jesús. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Con queste parole, Tú Pietro, eres el interrogato Mesías, dal el Hijo de Maestro, Dios vivo. insieme agli altri Con estas discepoli, palabras, Pedro, interrogado cerca por el la sua Maestro, fede in junto con Lui. los otros discípulos sobre Esprime su in fe en sintesi Él, il expresa patrimonio en che da síntesis el 2000 anni patrimonio que desde la hace Chiesa, 2000 años attraverso la la Iglesia, successione a través de apostolica, la sucesión apostólica, custodisce, custodia, approfondisce e profundiza trasmette. y transmite. Gesù è il Cristo, il figlio del Dio Jesús es vivente, el Cristo, el Hijo de cioè Dios l'unico vivo, es Salvatore decir, el e il único Salvador rivelatore del volto del y Padre. revelador del rostro del In Padre. Lui, Dio, per rendersi En vicino Él, e Dios, para accessibile hacerse agli uomini, cercano a los si è hombres, rivelato a se ha noi revelado a negli nosotros occhi en los ojos fiduciosi di confiados un bambino, de un niño, nella mente en la vivace di un mente giovane, inquieta de un joven, nei lineamenti en los maturi rasgos di un uomo, maduros de un hombre, fino ad apparire ai hasta suoi aparecer dopo a la los suyos resurrezione con il después de suo la corpo resurrección con su glorioso. cuerpo glorioso. Ci ha mostrato Nos ha così un mostrado modello di así un umanità modelo de santa humanidad che santa tutti que possiamo todos imitare podemos imitar, insieme alla junto con la promessa di un promesa de destino un destino eterno eterno che que, invece sin supera embargo, ogni nostro supera todos limite e nuestros límites capacità. y capacidades. Pietro, nella sua risposta, coglie tutte e due queste cose: Pedro, en su il respuesta, dono di Dio asume e il ambas cammino da cosas, el don percorrere de per Dios y el lasciarsene camino que se debe trasformare, recorrer para dejarse dimensioni transformar, imprescindibili della dimensiones salvezza, inseparables de la salvación, affidate alla Chiesa confiadas a la Iglesia perché le para annunci que nel las bene anuncie del por el genere bien umano, de todo el género humano. affidate a noi la luce También che nos las prima che confía a ci formassimo nosotros nel grembo materno, antes que nos formáramos en el rigenerati vientre nell'acqua materno, del battesimo regenerados en el agua e del al di là dei bautismo nostri y más limiti e allá de senza nostro nuestros merito, límites y sin ningún mérito condotti propio, qui e di qui conducidos inviati aquí y desde aquí perché il enviados Vangelo para que el sia Evangelio se annunciato ad ogni anuncie a creatura. todas las criaturas. In particolare poi Dio chiamandomi De forma attraverso il particular, Dios vostro al voto a llamarme a succedere través al del primo voto degli de ustedes apostoli, a suceder questo al primero de los tesoro lo apóstoles, affida a me perché col me suo confía este aiuto tesoro a mí sia para un que con su fedele ayuda sea amministratore un fiel a administrador favore di tutto il en corpo favor de mistico todo el della cuerpo Chiesa, místico de la Iglesia, così che de essa sia modo que sempre ésta più sea cada città vez posta más sul la ciudad monte, puesta sobre el arca di monte, salvezza che arca de naviga salvación attraverso que i navega fiumi a della través storia, de las mareas de la faro historia, che illumina le faro notti que del ilumina mondo. las noches del mundo. E ciò Y non tanto esto no grazie alla tanto gracias a la magnificenza delle sue magnificencia de sus strutture, per la estructuras grandiosità y a la delle sue grandiosidad de sus costruzioni, construcciones, come i como los monumenti in cui ci monumentos en los que troviamo, nos encontramos, quanto sino attraverso la por la santità santidad dei suoi de sus membri, miembros, di quel de popolo este che Dio si è pueblo acquistato adquirido perché para proclami le anunciar opere las ammirevoli di Lui, maravillas de che li ha aquel chiamato que dalle los ha tenebre llamado de las alla sua tinieblas luce a su meravigliosa. admirable luz maravillosa. Tuttavia, a monte della conversazione in cui Pietro fa la sua Con professione todo di esto, por fede, encima de la c'è conversación en anche la que Pedro un'altra hace su domanda. profesión de fe, hay otra pregunta. La gente chiede Gesù, ¿Qué dice la chi dice che gente sia il figlio sobre dell'uomo? Jesús? ¿Quién dice que Non es è el una hombre, el questione Hijo del banale, Hombre? No es una anzi cuestión riguarda un banal. Al aspetto contrario, importante del nostro concierne a un aspecto ministero, importante de nuestro la realtà ministerio, in cui la viviamo, realidad en la que i suoi vivimos, limiti con sus e le límites sue y sus potenzialità, potencialidades, le sue sus domande e le cuestionamientos sue y sus convinzioni. convicciones. La gente, chi dice che sia il figlio ¿Qué dice dell'uomo? la gente sobre el Hijo del Hombre? Pensando alla scena su cui stiamo riflettendo, Pensando en la escena sobre la que potremmo estamos trovare reflexionando, a questa podremos domanda encontrar due possibili dos posibles risposte respuestas che a esta delineano pregunta, que altrettanti delinean otras atteggiamenti. tantas actitudes. C'è prima di tutto la risposta del mondo. En primer lugar está la Matteo respuesta del mundo. sottolinea che la conversazione Mateo con señala Gesù que e la i suoi conversación entre sulla Jesús y sua los suyos identità acerca de su avviene nella identidad bellissima sucede en cittadina la di hermosa Cesarea di ciudad de Filippo, Cesarea de Filipo, ricca di palazzi rica de lussuosi, palacios lujosos, incastonata in uno scenario engarzada en un naturale paraje natural incantevole, encantador, alle
a las faldas del Hermon, pero también sede de círculos crudeles de poder y teatro de traiciones y de infidelidades. Esta imagen nos habla de un mundo que considera a Jesús una persona que carece totalmente de importancia, al máximo un personaje curioso que puede suscitar asombro con su modo insólito de hablar y de actuar. Y así, cuando su presencia se vuelve molesta por las instancias de honestidad y las exigencias morales que solicita, este mundo no dudará en rechazarlo y eliminarlo. C'è poi l'altra possibile risposta alla domanda di Gesù, Hay también otra posible quella respuesta a dagli la pregunta de anonimi. Jesús, la de la gente Per común. loro il Para Nazareno ellos, non è el un nazareno no es ciarlatano, un charlatán, è un uomo es un retto, hombre recto, uno che ha un hombre coraggio, que che es parla valiente, bene que e habla che bien dice cose y que dice giuste, cosas come justas, altri grandi profeti della como otros storia grandes di profetas de Israele. la historia de Israel. Per questo lo seguono, Por eso lo almeno siguen, finché al possono menos farlo hasta senza donde troppi pueden rischi hacerlo e sin demasiados inconvenienti. riesgos e inconvenientes, Però lo considerano solo pero lo un uomo. consideran solo un hombre. Perciò nel Y por momento del eso, en el pericolo, momento del peligro, durante la durante la passione, pasión, anch'essi también lo ellos abbandonano lo e abandonan se ne y se vanno van, delusi. desilusionados. Colpisce di questi due atteggiamenti la Llama la loro atención la actitud de attualità. estas dos actitudes, la Essi actualidad. incarnano infatti Ambas idee che encarnan potremmo ideas que ritrovare podemos facilmente, encontrar magari fácilmente, espresse con un tal linguaggio vez diverso, expresadas con un lenguaje ma distinto, identiche nella pero sostanza, idénticas en la sulla sustancia, bocca di en la molti boca de uomini e muchos donne del hombres nostro y tempo. mujeres de nuestro tiempo. Anche oggi non sono pochi i Hoy contesti in también cui la son muchos fede los contextos cristiana en los que la è fe cristiana se ritenuta una retiene cosa assurda una cosa absurda, per persone deboli, algo para personas poco débiles intelligenti, y poco inteligentes, contesti in cui ad essa contextos si en los que se preferiscono altre prefieren otras sicurezze, seguridades come la tecnologia, distintas, il denaro, como la il tecnología, successo, el il dinero, potere, el éxito, el piacere. poder o el placer. Si tratta di ambienti in cui non è facile testimoniare e Hablamos de annunciare ambientes il en los que no es Vangelo fácil e testimoniar y dove anunciar chi el crede Evangelio è y riso, donde se ridiculiza sfideggiato, a quien cree, se le disprezzato obstaculiza y o al desprecia, massimo o a lo sumo sopportato se e les compadecido. soporta y compadece. Eppure, proprio per questo, sono Y sin luoghi in embargo, cui precisamente por urge la esto son missione, lugares en los que la perché la misión es más mancanza di urgente, fede porque la porta falta de fe spesso con lleva a sé menudo consigo drammi come la dramas como perdita la del senso pérdida della del vita, sentido de la vida, l'oblio della el olvido de la misericordia, la misericordia, la violazione della violación de la dignità della dignidad de la persona nelle persona sue en forme sus più formas más drammatiche, dramáticas, la crisi della la famiglia crisis de la e familia tante y altre tantas ferite di cui la heridas nostra más que società soffre acarrean a la e non sociedad poco. y sufren mucho. Anche oggi non mancano poi i contesti in cui Gesù, pur apprezzato come No uomo, faltan tampoco è hoy los ridotto contextos en los que solamente a una Jesús, specie aunque di apreciado leader como hombre, es reducido carismatico solamente o a una especie de superuomo. líder carismático E o a ciò un non solo tra superhombre. i non Y esto no credenti, solo entre los no anche tra creyentes, molti sino battezzati, incluso entre che muchos finiscono bautizados così que de col este modo vivere a questo terminan livello viviendo in un en este ateismo di ámbito fatto. un ateísmo de hecho. Questo è il mondo che ci è affidato, Este es el mundo nel que nos ha quale, sido come confiado, tante volte en ci el ha que, insegnato como Papa muchas veces Francesco, nos ha enseñado el siamo Papa chiamati Francisco, a estamos llamados a testimoniare la dar fede testimonio de la gloriosa fe in Cristo gozosa en Salvatore. Jesús Salvador. Perciò anche per noi Por esto è también para essenziale nosotros ripetere: es esencial tu sei il repetir, Cristo, tú il eres Figlio el del Dio Mesías, vivente. el Hijo de Dios vivo. È essenziale farlo prima di tutto nel Es nostro fundamental hacerlo rapporto ante todo personale en nuestra con Lui, relación personal con Él, nell'impegno di en un el quotidiano compromiso con un cammino di camino de conversione, conversión cotidiano, ma poi anche pero come también Chiesa, como iglesia, vivendo viviendo insieme la juntos nostra nuestra appartenenza al pertenencia Signore al Señor e y portandone a tutti llevando a la buona todos la notizia. buena noticia. Dico questo prima di tutto per me, come successore di Pietro, Lo digo ante todo por mentre mí, inizio como sucesor de Pedro, questa mia mientras missione di inicio mi fravescovo misión della de Chiesa obispo che de è la in iglesia Roma, que está en Roma, chiamata a presiedere llamada a nella presidir en carità la la caridad Chiesa la Iglesia universale, Universal, secondo la celebre según la célebre espressione di expresión de Sant'Ignazio San di Ignacio Antiochia. de Antioquía.
Él, conducido en cadenas a esta ciudad, lugar de su inminente sacrificio, escribía a los cristianos que allí se encontraban: en ese momento seré verdaderamente discípulo de Cristo, cuando el mundo ya no verá más mi cuerpo. Hacía referencia a ser devorado por las fieras del circo, y así ocurrió, pero sus palabras evocan en sentido más general un compromiso irrenunciable para cualquiera que en la Iglesia ejercite un ministerio de autoridad. Desaparecer para que permanezca Cristo, hacerse pequeño para que Él sea conocido y glorificado, gastándose hasta el final para que a nadie falte la oportunidad de conocerlo y amarlo. Que Dios me concede esta gracia hoy y siempre, con la ayuda de la tierna intercesión de María, Madre de la Iglesia.